10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana como todos los lunes. Tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello para discutir un tema tan interesante como divertido y polémico. Hoy, a lo largo del programa, vamos a analizar la costumbre del dedazo del Partido Revolucionario Institucional en el viejo y en el nuevo sistema político mexicano. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches Héctor Aguilar Camín, ¿cómo estás? Javier Tello, muy buenas noches. Desde Nueva York, Jorge Castañeda. Jorge, muy buenas noches. Hola Leo, ¿qué tal? Buenas noches, Héctor, Javier. Jorge. Quizá una de las costumbres más arraigadas de la política mexicana sea el dedazo, una institución de la época dorada del PRI que ha sobrevivido incluso en la transición a la democracia. Hace un mes, durante un evento en Los Pinos, se le preguntó al presidente Enrique Peña Nieto si la regla sigue siendo de que el que se mueve no sale en la foto, a lo que respondió: el PRI tiene una liturgia y una forma de hacer las cosas. Sin embargo, otros partidos han replicado esta liturgia. En el caso de Andrés Manuel López Obrador se le está acusando de autodedazo, como describió Héctor Aguilar Camín hace tiempo. Y más recientemente parece haber designado López Obrador a Claudia Sheinbaum para la candidatura a la Ciudad de México en un proceso bastante opaco. Pero ya no es regla que los candidatos hechos a un lado acepten el destape como un método infalible. Recientemente Margarita Zavala abandonó el PAN y acusó a Ricardo Anaya de rehusarse a usar un método democrático para elegir al candidato presidencial del PAN. Sin duda vale la pena reflexionar cómo ha cambiado el dedazo en los últimos años y qué representa su vigencia en un país cada vez más democrático. Y creo que pues aquí el que tiene que empezar es Jorge, que escribió el libro que quizás sea la radiografía más completa de lo que fue el dedazo durante tantos años en el antiguo régimen. Jorge. Sí, Leo, pues mira, lo primero que tú señalas en tu columna de hoy y que mucha gente ha señalado desde hace años es que la gran diferencia entre el dedazo de Peña Nieto, en realidad también lo fue con el dedazo de Ernesto Zedillo, y anteriormente, es que no hay ninguna garantía de que el feliz ganador de la contienda uninominal sea el próximo presidente de la República. Y por tanto ya no son los mismos criterios los que tiene que utilizar el presidente saliente para designar a su sucesor. Antes solo tenía que pensar en quién le cuidaría más las espaldas, quién podría ser quizás el mejor gobernante hasta cierto punto, quién no cometería demasiadas tropelías, pero no tenía que preguntarse si fulano o mengano sería un buen candidato o no, porque el triunfo estaba asegurado de antemano. Digamos, en realidad no había elecciones, la campaña y la elección era para que se diera a conocer el candidato del PRI, no para que ganara. Hoy Peña tiene el pequeño problema de que además de que uno tiene que ser alguien que le cuide las espaldas, porque tiene muchas espaldas que cuidar, y dos, que pueda seguir o tenga una cierta garantía de continuidad de sus reformas, también necesita alguien que pueda ganar si es que Peña siga empeñado en que el PRI puede ganar, cosa que yo no creo, pero en fin. Entonces, esa es una primera gran diferencia, Leo, la señalas muy bien tú en tu columna y creo que no es de menor importancia. Dicho eso, algunas de los patrones recurrentes que yo traté de detectar en mi libro, que también señalas tú hoy, y en efecto es un poco simple, pero en fin, estas cosas a veces si se simplifican se entienden mejor. Había dos clásicas maneras de designar al sucesor: por descarte o por designio. Descarte era, te quedaba uno o dos y pues entre esos dos el menos peor, o por designio supiste desde el primer día quién iba a ser y te alcanzó para imponerlo. No parece ser el caso de Peña Nieto, pero podemos volver sobre eso ahora.
O sea, sería más por descartes, ¿no? Yo también creo que va a ser más por descarte utilizando esta tipología. Porque se le cayó el designio. Exacto, el designio era Videgaray. Sí, claro. Héctor. Exacto. Se están poniendo clásicos ustedes también, como en su análisis como el presidente en su decisión. Sí. No, la verdad es que esto del dedazo es un asunto muy viejo en la historia de México. Yo creo que la gente que hoy tiene 30 años no tiene idea de lo que era el dedazo de que está hablando Jorge, el dedazo, digamos, que llega hasta el destape de Luis Donaldo Colosio, ya con muchas dificultades, pero en realidad el dedazo clásico opera yo creo hasta el destape de Salinas. Porque en efecto, en ese México, la elección que el presidente hacía del candidato del PRI era prácticamente la elección de quién iba a ser el siguiente presidente de México. Dejaba a su sucesor. Desde el año 88, no, porque el 88 rompe al PRI y por tanto crea una situación completamente distinta. Pero si alguien quiere saber cómo era ese proceso de dedazo, puede verlo con toda claridad siguiendo la manera como ha procedido el presidente Peña en relación con el destape del candidato del PRI, el candidato presidencial del PRI. Toda este juego de posiciones, de personajes que van siendo presentados como de su íntimo, de su confianza, personajes que van siendo presentados como de su grupo inicial, pero que se van separando después de él, y al final una final de dos punteros, pero tres, otros tres que también podría ser, y por ahí la posibilidad de que en una de esas el presidente se despierte una noche y nombre a alguien que no se había mencionado. Seducción y engaño, ¿no? Todo esto lo ha hecho Peña. Lo dice muy bien Jorge, todo esto lo ha hecho Peña, como él dice, siguiendo la liturgia del PRI. De manera que es el momento en que está probablemente a unos 20 días de tener que decir quién es el candidato, y no hay claridad. Hay ahora una corriente que se inclina hacia que va a ser el secretario de Hacienda, Meade, pero hay otra corriente que dice que no, que porque hay ahí, y entonces en las columnas, y empieza una adivinación, cosas que tiene ¿qué quiso decir el presidente? ¿Qué no quiso decir? ¿A quién le dio este acto? ¿A quién no le dio este acto? Es divertido, yo tengo que decir eso. Entonces, sí es muy clásico. Sí, ¿no? Totalmente. Solo que está operando únicamente, en el mejor de los casos, sobre la decisión de lo que será quizá el 30% del electorado. Pero sí es muy clásico, digamos, te engaña con la verdad, te pone por aquí uno, luego aparece un acto, en un acto aparece otro que recibe muchos aplausos, él menciona dos veces de más aún, y todo. Y ahí sí los reflejos de la prensa, que aunque tenga 40 años los reporteros, o 30, son reflejos muy viejos, son cosas muy bien aprendidas. Todos de alguna manera acudimos a... Oye, ¿y esto qué querrá decir? Se ve que lo disfruta Peña Nieto. Peña Nieto se ve que lo disfruta, esos rituales, ¿no? Pues sí, como el mago que sabe el truco y se lo está haciendo a un grupo de niños que están todos viendo a ver por dónde sale el conejo. Entonces, en eso es muy digamos, de su liturgia. Ahora, lo que dijo ese día, cuando le preguntaron, el que se mueve no sale en la foto, él dijo, bueno, pues no sé, yo lo que veo es que todos los que quieren ser ahorita los veo muy movidos. Muy movidos, sí. De manera que está y ahí estaban, Y ahí estaban. Los cuatro posibles estaban ahí en la mesa. Pero como también... Pero quizá el verdadero tapado estaba en otro lado. Y así, ¿no? Es decir, en eso hay que tomar esto como un modelo de lo que sí es el proceso clásico de un presidente de los de antes, decidiendo en un entorno democrático, lo cual es una pequeña contradicción. Yo creo que antes se movían mucho también, lo que pasa es que ahora se mueven de cara hacia el público, porque ahora es una democracia y tener esa presencia pública importa. Antes te movías en los pasillos del palacio. Pero yo creo que el dedazo de antes, yo no conozco ningún sistema no democrático que haya resuelto el problema de la sucesión. En la Unión Soviética, China,
era un problema que nunca lograron resolver y generalmente muy seguido por lo menos llevaba a la violencia, en fin, ningún Bueno, de sistema. hecho, Huntington en su gran libro, el politólogo, dice que México logró resolver ese problema y por eso había orden político. Sí. Es el único que yo conozco que a mí se me ocurre sistema no democrático que resolvió el problema de la sucesión, iba amarrado a la no reelección. Sí. Ante la imposibilidad de ante la imposibilidad del autodedazo, sí. El dedazo iba de la mano de eso. Pero entonces yo creo que fue muy funcional y esa funcionalidad creo que por herencia la gente sigue pensando en él como una buena manera de escoger un candidato, porque durante 70 años fue una muy buena manera de hacerlo. Pero siempre ha sido una decisión bajo restricciones. Es sin lugar a duda una decisión del presidente, pero siempre ha sido una decisión con restricciones. Sí. Y lo interesante son analizar esas restricciones que varían. Siempre ha estado presente y siempre estará presente la personal de cómo me va a tratar a mí de expresidente si llegara a ganar hoy en día. La lealtad. Pero, por ejemplo, hoy en día yo creo que una de las principales restricciones en la decisión de Peña Nieto, y por eso se puede especular, porque uno supone que va a ser una decisión racional. Entonces, una de las restricciones para mí es la credibilidad del candidato dada la agenda temática que será la dominante en 2018. Esa restricción de la credibilidad tiene que en parte que ver con la democracia, pero también tiene que ver en parte con una coyuntura muy particular donde, por ejemplo, el tema de la corrupción es un tema fundamental. Tiene que poner un honesto, digamos, para ser competitivo. Uno podría argumentar que esa es una de las restricciones, pero otra restricción, que esa también siempre ha operado, es el de la unidad del partido. También. Y ahí igual esa pesa más que la parte de la credibilidad. En fin, pero puedes hacer una lista de cuáles tú crees que son las, pero me gusta las restricciones eso porque para esta decisión en particular. A mí se le ha dado peso en la medida en que es honesto y que y no es priista y entonces puede tener esa credibilidad de que no está... digamos, ojalá independientes. Exacto, ojalá, mientras que Aurelio Ernesto, Nuño, es muy clásico el proceso. A mí se le ha dado la condición de puntero porque el presidente Peña lo ha ido poniendo en una y en otra y en otra. Pero puede estar engañando. Naturalmente. Ese es el tema. En eso es muy clásico. Sí. No es que se lo haya ganado el secretario de Hacienda. Como no sé, el juego empieza en que el presidente puede tener problemas de escoger quién gana, pero él es el que dice quiénes participan. Sí, exacto. Porque son los que él nombra. Sí. Entonces, ahorita está el secretario de Hacienda muy visible porque el presidente lo hace muy visible y porque le organiza las porras y le organiza las matracas. Pero las matracas todavía no. Pero fíjate, estamos en la fase matraca. Eso es algo que me gusta mucho del libro La herencia de Jorge, donde dice, el engaño es parte fundamental de eso. Claro. Los posibles engañan al presidente y el presidente engaña a los posibles. Eso sigue vigente, Jorge. Por supuesto que sí, y también sigue vigente, que va junto con la total falta de espontaneidad de todo esto en la clase política, en el PRI y en los medios. Héctor tiene toda la razón de que aunque los reporteros de hoy de 30 años no tengan la más remota idea de lo que están haciendo en cuanto a que es lo mismo que hace 50 años, están haciendo lo mismo que hace 50 años. No hay opiniones espontáneas a favor de Meade o de Narro, de Nuño o de Osorio. Hay opiniones manipuladas por ellos y por el presidente en turno, sobre todo, en un sentido o en otro. Aquí no hay alguien que lo esté haciendo bien y alguien que lo esté haciendo mal. Hay alguien que el presidente quiera que aparezca como haciéndolo bien y hay alguien como que quiere el presidente que aparezca haciéndolo mal. Es un proceso 100% carente de espontaneidad. Siempre lo fue y lo sigue siendo hoy al 1000%. No hay una sola persona que vaya a uno de estos eventos del PRI sin que le pidan que vaya o lo obliguen que vaya o lo seduzcan para que vaya. Yo creo que es un primer tema, de la misma manera que no hay un solo columnista que diga que fulano va ganando o perengano va perdiendo sin que lo induzcan de una manera o de otra desde algún lugar para que así sea. Ahora, el tema que se le va complicando, yo creo, a Peña, y Javier lo señalaba tácitamente, es que los criterios o los requisitos necesarios en un ambiente, digamos,
democrático, en un entorno democrático, pueden estar contrapuestos. Yo diría que, por ejemplo, el de que sean buenos candidatos en campaña, tipo Fox, tipo Peña, tipo Obama, ninguno de los cuatro lo es ni lo va a ser. Entonces, afortunadamente para Peña, ese criterio lo puede borrar de su lista, porque ni Narro, ni Mid, ni Nuño, ni Osorio van a ser Fox o Peña. Es imposible, no hay manera, y menos en 6 meses. Bueno, entonces ese lo puede borrar, pero los otros dos que mencionaba Javier son muy complicados, porque está el tema de la unidad del PRI y está el tema de la consonancia del candidato con lo que parece ser la agenda nacional. Ahí ya están mucho más contrapuestos los criterios, aún dando por sentado que, por ejemplo, en el caso de Nuño y de Mid, puedas hacer esa separación de que, como son, digamos, la separación pejista, ¿sí? Porque él es el clásico de esto. Yo no robo, yo soy austero y por tanto no me pueden acusar de corrupción. Pero fuiste cómplice de la corrupción de Ponce o de Ahumada. No, eso yo ni los conozco, ¿eh? Javier. Yo creo que otro tema distinto en un contexto democrático es el estigma del dedazo sobre el destapado, que no existía realmente en el contexto predemocrático. Es decir, el candidato del PRI tendrá que cargar con ser el candidato del partido en el gobierno y de la continuidad, como en cualquier otra democracia. Absolutamente. Pero al ser el proceso un proceso de dedazo, será el candidato de Peña Nieto también. Que eso no sucede o no sucedería con otro sistema para designar al candidato. Es decir, si hubiera salido Hillary Clinton, hombre, tarde o temprano Obama la respalda. Pero puede salir en un contexto de primarias un candidato que no es del presidente en el poder. Ya ha sucedido varias veces. Pues con Fox, con Calderón, digamos. Fox y Calderón, sí, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, aquí sí... Y Fox lo apoyó, a muerte a Calderón, hay que decirlo. Y esa marca del dedazo puede ser para bien o para mal, en función del prestigio, popularidad, etcétera. Ese es un buen punto. ¿No? Tengo que hacer una pausa. Sigamos con este tema del dedazo, sí, porque da para muchísimo más. Regresamos en un momento más.